terminar, quiero hacer la última mención a Diego. Hoy es el cumpleaños de él, así que creo que no hay mejor lugar para desearle un feliz cumpleaños, rodeado de jugadores, de técnicos, de gente que le gusta el fútbol, como le gustaba a él. Así que donde quiera que esté, feliz cumpleaños, Diego. Esto también es para vos, lo comparto con vos y con toda Argentina. Buenas noches, muchas gracias. No solo aplaude, llora un país entero con las palabras de Lionel. Buenas tardes, bienvenidos. No me digan que no es la mejor manera de empezar un contacto con la gente de la Argentina y del mundo. Messi es universal y lo demostró el último campeonato del mundo. 8ª vez Balón de Oro, es una cosa que no tiene comparación posible en cuanto a los trofeos, el reconocimiento que una persona puede recibir. Habló de Diego, muy generoso. Hoy es el cumpleaños número 63 de Diego. Y Diego alguna vez habló, o muchas quizás, de Lionel Messi. En una ocasión fue con quien les habla. Viene en lo estrictamente futbolístico. ¿Qué hay que esperar de él? Todo. Todo. No tiene... Yo digo que se fueron muchos jugadores de Argentina con un techo ya. O sea, los Aimar, Saviola, hasta Riquelme, pues. Messi no tiene techo. Está bien. Messi no tiene techo, Agüero no tiene techo. Pero lo de Messi es mucho más resaltable, porque jugar al lado de Ronaldinho y que Ronaldinho le tenga que pedir la pelota a Messi es muy grosso, muy grosso. Vos decís, siempre la tiene que tener el brasilero, no el argentinito que viene. No, este no es ni argentinito ni nada, este la agarra y es argentino, va y sale a jugar, pero este lo que tiene, que encara y no tiene miedo. Uf, qué emoción, ¿no? Vivimos de emoción en emoción, ese rocío en los ojos, esa mirada que busca el consuelo de calmar el interior que se estremece en ciertos casos. Esto, por ejemplo. Messi, que recibe su gran triunfo, se acuerda de Diego, tiene en cuenta a Diego y con toda naturalidad le dedica su trofeo. Y Diego, que hace tantos años con el inolvidable Roberto Perfumo, decía esto, tan anticipatorio de todo lo que Messi es hoy día para el mundo. Qué historia formidable. Bueno, disfrutémoslo. Es un año maravilloso. La Argentina tiene estos mimos de vez en cuando. La vacuna el otro día de CONICET o Messi. El país se destaca y hay que disfrutarlo también. Mientras uno hace la cola para cargar combustible, se hace difícil, ya lo sé. Pero cuando uno retoma la calma y puede valorar el ser de estas latitudes, me parece que se siente a buenas con la vida. No hablamos todavía del combustible porque lo estuvo haciendo hasta hace un rato nada más Tomás Méndez en forma estupenda, por supuesto porque es la noticia del día. Pero nosotros queremos hacer un recorrido en el que, por ejemplo, nos encontremos de nuevo con Diego, pero en un homenaje de la Cámpora. No se los dedico, seguramente, a los que quieren una Argentina de Videla, de Galtieri, aquellos que no dejan que la Argentina crezca. Los buchones, los caretas. Ya estuvimos demasiado callados con los militares, que no podíamos decir ni hola, que te cortaban el pelo, que te llevaban en cana, que te bajaban de los colectivos. ¿Sabés lo que pasa? Que la derecha es muy compradora, de seguirse con los dólares. Este tipo se cree que está dirigiendo un parque de diversión, donde hay familias que no se ríen. Me gustaría poder apoyar a alguien que saca a los chicos de la calle, que le dé alternativas, que le dé posibilidades, que no se encuentren más chicos de 13, 14 años con un fierro en la mano. Bien por la Cámpora, que está viviendo otro momento excepcional de su vida política, porque castigados, perseguidos, estigmatizados, con 1000 mentiras sobre ellos, cada uno de sus integrantes, como no se ha visto con ninguna colectividad política nunca. Igual han conseguido rotundos éxitos en las elecciones recientes,
que serán reafirmados ahora en las elecciones. Vale la pena decirle, por si se interesó por lo de Alac y Garro en La Plata y después se le pasa, le cuento que ganó Alac finalmente. Y mire usted qué interesante, ganó por el voto de los extranjeros. Los nativos daban la victoria a Garro por 4.000. Los extranjeros en sus mesas dieron victoria a Alac por 5.600. Diferencia total, 1.600 votos. Esa es la definición, se lo digo al paso, porque vamos a seguir con la política. En realidad vamos a entrar. Esto de la cámpora a Diego es un homenaje hecho a nombre de ellos, pero también del pueblo argentino, del pueblo futbolero, del pueblo sensible de cualquier parte del mundo. Pero vamos a hablar de la democracia. Hoy se cumplen 40 años del triunfo del doctor Raúl Alfonsín. Y vamos a empezar, ya que estamos con Diego en el 2009 hablando del doctor Alfonsín. En el gobierno de Alfonsín, una de las imágenes de la democracia es el balcón con la copa. ¿Cómo fue ese momento y pasando el tiempo y cuando ves esa imagen? ¿Qué te llega al corazón? Me llegan los mejores recuerdos de mi carrera, seguramente. Estar en ese balcón con toda la gente, con el presidente de la Nación, fue algo que uno no puede olvidar. Bueno, hoy tenemos la desgracia de que falleció, pero bueno, nos dio la posibilidad de sentirnos un poco los presidentes de ese balcón y de la gente. Yo lo recuerdo seguramente como el que abrió el camino a la democracia. Yo hablé con él antes de que sea presidente, cuando vine de Barcelona, cuando él estaba haciendo campaña, y me gustó mucho la forma de ser de él. Yo creo que lo recuerdan como una buena persona. Y sacando del tema político, como persona, ¿qué te transmitía? No, me transmitió seguridad, pero también a la vez cuando tuvo dudas, puso en duda el país, así que hizo cosas buenas y cosas malas, así que hay que recordarlo como buena persona y nada más. ¿Pensás o querés o vas a pedir con el brazalete negro que la selección salga con Bolivia? Sí, sería rendirle un buen homenaje a un hombre que, como te digo, buenas y malas, pero que se jugó por el país. Una oración patriótica, que si alguien distraído al costado de camino cuando nos ve marchar, nos pregunta cómo juntos, hacia dónde marchan, por qué luchan, tenemos que contestarle con las palabras del preámbulo, que marchamos, que luchamos para constituir la Unión Nacional, afianzar la justicia, consolidar la paz interior, proveer a la defensa común, promover el bienestar general y asegurar los beneficios de la libertad para nosotros, para nuestra posteridad y para todos los hombres del mundo que deseen habitar el suelo argentino. Es una emoción muy grande. Los que estábamos allí aplaudiéndolo, vivándolo, ciertamente al reencontrarnos con esto, que son imágenes de una formidable película sobre Alfonsín, hecha por nuestro colega y amigo Cristian Rémoli, que se llama Raúl. Ojalá que pueda encontrarla de alguna manera esa película, porque sí que vale la pena verla. Pero sigamos en estos 40 años que se cumplen de la democracia. Una democracia que tiene muchos elementos que la frustran, pero siempre una cuota enorme de ilusión y de esperanza de que es la única posibilidad para los sectores medios y para los más vulnerables de todas las sociedades. Vamos a escuchar, a ver al doctor Alfonsín cuando gana las elecciones, hablando de la democracia. Hemos ganado, pero no hemos derrotado a nadie, porque todos hemos recuperado nuestros derechos. Y entonces tenemos que saber actuar tal como lo hicimos durante nuestra campaña.
levantamos banderas de unión nacional, levantamos banderas de convivencia democrática, levantamos banderas de justicia social, levantamos banderas de solidaridad y de ayuda fraterna. Y de esta manera tenemos que trabajar para adelante. No va a ser nada fácil, pero no habrá nada imposible para un pueblo absolutamente resuelto a que la Argentina ocupe el lugar que le corresponde. Pero los enemigos de la democracia eran terribles. La Iglesia, la cúpula de la Iglesia por el tema del divorcio, las corporaciones económicas, el diario Clarín, el famoso Mañeto, que lo persiguió y lo hostigó de todas las maneras porque Alfonsín se negaba a entregarles Radio Mitre, porque no correspondía en ese momento. Y en consecuencia, el hostigamiento llegó a límites tan antidemocráticos, tan terribles, que en 1987 Juan Carlos Pugliese, una de las figuras más destacadas que tenía el radicalismo, en el día de los Carapintadas, indignado, se encuentra con la propia gente de Radio Mitre y les dice, le falta hacer un golpe por radio al señor Mañeto. Esto ocurría a 4 años de haber empezado la democracia, de haber retornado la democracia a la Argentina. Esto es lo que le han hecho. Y después vinieron cosas, no sé si peores, porque peor que intentar un golpe de Estado por radio. Se los decía Juan Carlos Pugliese en la cara, lo va a ver ahora. Les decía también, eso no es libertad. No, esa libertad que ustedes se toman, eso no es libertad. Eso es silenciar, eso es inconsciencia. Defiendan la democracia, les decía, a Radio Mitre, a la radio que junto con todos los canales del Grupo Clarín hoy día sigue hostigando a la bendita democracia. He escuchado la radio que ya lo único que falta es que hagan el golpe por radio. ¿Usted cree que Pero por favor, querido, y ustedes quieren defender eso. Eso no es libertad, eso es licencia, eso es inconsciencia y responsabilidad de demócratas que quieren defender la democracia. Bueno, evidentemente el doctor Pugliese ha participado de una... Sí. Ponga que estoy enojado. No, por favor, doctor. Lo invitamos a seguir charlando, por favor. No estoy enojado. Estoy diciéndoles la verdad. Defiendan la democracia y no la primicia. Maravilloso. Pero además es un gran documento, porque nos olvidamos de tantas cosas, somos tan permisivos y vuelven a mentirnos, a llevarnos por delante, a ofender a la democracia. ¿Sabe cómo lo hicieron en esos años? Tan solo 2 años más tarde de este episodio. Héctor Mañeto estaba reunido con Menem, que había sido electo presidente. Estaban empujando para que el doctor Alfonsín entregara el poder político. Y manda a Terraño, personaje de la política, que no vamos a entrar a juzgar ahora porque no viera el caso. Pero Terraño vio ese 12 de junio de 1989 lo que nadie cuenta nunca. Mañeto y Menem sentados. Y el hombre que iba democráticamente a cumplir con el salariazo y con todo aquello que decía, se convirtió en el primer privatizador a las órdenes de Mañeto. Y la primera privatización fue para Canal 13, ¿lo puede creer? Esta historia nefasta. Por eso es que condicionan siempre a la democracia. Entonces, usted eligió en 1983 a un presidente. Usted eligió a otro presidente luego, cuando se hacen las elecciones que gana Menem. Pero lo que se hacía no era lo que usted quería, no era aquello por lo que usted votaba. Y eso es traición. Traición ante la conminación de los sectores poderosos, en este caso el Grupo Clarín, que en aquella época tenía Mitre, Canal 13, el diario, y no mucho más. 3 años después se hizo del fútbol, y con el fútbol se hizo de 300 canales en todo el país, que se sumaron a todo lo que significaba papel prensa, y ahí construyeron todavía mayor poder. Así las cosas. La primera parte de la democracia ya venía fallida. Toda la segunda parte, que era el gobierno de Menem, empeorada, porque habían traicionado al pueblo, porque Menem no hizo lo que había prometido. Hizo lo que le dijo la corporación mediática, lo que le hizo
el grupo de corporaciones que estaban detrás de la corporación mediática. Y después vinieron los 5 presidentes. Y cuenta Adolfo Rodríguez Sá, uno de aquellos famosos 5 presidentes, cuenta que sobre el escritorio lo único que tenía cuando como presidente fue y se sentó en el lugar que le correspondía era una carpeta que era del diario Clarín. Y pusieron a caballo 2 veces y acabaron con la Argentina. Y la reconstruyeron pagándole las deudas de ellos. Para eso ha servido la democracia también, lamentablemente. Con la democracia se come, se estudia, y es verdad, porque se ha seguido comiendo y estudiando también con la democracia, a veces muy bien y a veces con más dificultades, pero también con la democracia, tomada, dominada, opacada por esos sectores tan poderosos, se miente mucho. Tenemos una oportunidad muy importante en estos días de hacer valer la democracia. Bendito sea lo que ha sucedido como para que los sectores populares, aquellos que los van a representar o dicen que los van a representar y por ahora hacemos fuerza por creerles, puedan estar en una pelea en la que lo lógico sería que sean vencedores. Y algún día habrá que alcanzarlo a Milei y decirle gracias por los favores prestados, porque no va a aparecer Milei. La derecha es más poderosa ya por vencer en la batalla cultural que lo que llamamos la izquierda, la que se preocupa del pueblo. Pero vino Milei y armó este dislate, un personaje tan pero tan absurdo. Antes quiero decirle que sí se habló de aquel encuentro de junio de 1989. Morales Solá en un libro, en este libro, está la tapa por ahí, en este libro, Asalto a la ilusión, historia secreta en la Argentina desde 1983, libro de 1990. Joaquín Morales Solá cuenta la reunión de Mañeto y de Menem, pero no da el nombre de Mañeto. Lo cuida, lo cubre. Contra todo esto hay que luchar. ¿Lo podrá hacer un señor Milei al que cuando le preguntan por la democracia duda de esta manera? ¿Cree en la democracia? Digamos, yo creo que la democracia tiene muchísimos errores. Puede tener errores, pero usted cree por ejemplo, en el sistema democrático. No, yo te hago al revés la pregunta. ¿Conocés el teorema de imposibilidad de Arrow? Yo le hago la pregunta de nuevo por la que pregunta acá soy yo. ¿Usted cree en el sistema democrático? ¿Y yo no puedo contestarte con una pregunta? Lo que le pregunto es importante. Ahora me lo cuenta el teorema, no lo conozco. Pero lo que le digo es importante la pregunta y requiere una respuesta contundente, que es ¿cree o no en el sistema democrático? Es fácil la pregunta, es ¿cree o no cree? Pero, digamos, si vos conocieras el teorema de imposibilidad de Arrow, digamos, o sea, tendrías algunas consideraciones. Clarín está jugando ya contra Milei, después de haber jugado con Milei contra Bullrich y con Bullrich contra Larreta. Se cansaron de perder y entonces ahora quieren apostar a ganador. Y ya tratan bien a Massa, aunque por supuesto queda todo a una esperanza, que es la de ganarle a Massa, ganarle a Unión por la Patria con un golpe de Estado. Si no hay combustible, si la gente incendia las ciudades, si, como les vamos a contar en el final, cuando nos visite la doctora Julia Estrada, la sociedad rural quiere sacar a todos a las rutas para cortar los caminos, para cortar todo porque falta combustible, les queda el último lance. La derecha, pero no Milei. Se dice, no, esto es un chiste, esto es una cosa demasiado estrafalaria, no podemos. Ellos se lo dicen. Ellos que lo crearon o ayudaron a crear este golem que podría hacerse cargo de 47 millones de personas si la democracia les diera esa posibilidad, y con la democracia cabe esperar nada más que el pronunciamiento del pueblo, no hay otra. Una democracia que ha tenido que luchar nada menos contra la desmemoria, la deshistoria, la forma de quitarnos de la historia para no repetir. ¿Se dan cuenta ustedes que todavía hay que decir que fueron 30.000 como Ismael Serrano lo hace? Los muertos podridos de crueldad mueren en Bosnia, los que morían en Vietnam mueren en Bosnia, los que morían en Vietnam mueren en Bosnia. ¡Son 30.000! Y sí, son 30.000.
donde hay pueblo y un hombre que respeta al pueblo y un hombre sensible como Ismael Serrano, al que uno abraza, ¿no? Usted desde su casa le está dando un abrazo a ese hombre. Sí, son 30.000. Pero hay que luchar con gente como esta. Todo lo que han escuchado en los últimos 40 años de la República Argentina en lo referido a su pasado es falso. Todo lo que han escuchado respecto de Argentina ha sido construido por la izquierda, por las madres de Plaza de Mayo, por las abuelas y por todos aquellos que integraron Montoneros y el Ejército Revolucionario del Pueblo. Ni Argentina está en la vanguardia de los derechos humanos, ni las madres y las abuelas son blancas palomas. Entonces, la posibilidad cierta de que un grupo de locos sea a cargo de la Argentina amerita que la dirigencia política de todo el arco ideológico se ponga los pantalones largos y se dé cuenta que hay que hacer algo en serio. Hay algo en la convivencia democrática, en la intolerancia, en los discursos de odio. Se está viendo situaciones que no tienen antecedentes en la democracia argentina, descalificaciones personales, agresiones muy fuertes. A mí me parece que esto tiene que llevar a la dirigencia política a recomponer una relación con la racionalidad y el sentido común. Lo que creo honestamente que es incomparable, ¿eh? O sea, es absolutamente incomparable. Y además creo que la Argentina necesita otras reglas de juego. A ver, acá estamos frente a una disyuntiva, para mí de verdad, límite. Santoro, que es brillante y creíble, lo dice de esa manera. Pero hay que luchar siempre. Mire usted monseñor, obispo, que se llama José Vicente Conejero. Es de la Iglesia en Opción por los Ricos. Él va a hablar y le vamos a responder con la Iglesia en Opción por los Pobres, con Paco Olveira. Él, el obispo, dirá, hay que votar en blanco. Y el cura en Opción por los Pobres le dirá lo que corresponde. Vamos a ir a una segunda vuelta electoral con dos fuerzas políticas las que tendremos que elegir. Uno de esos espacios políticos, dirigentes de ese espacio, han planteado la posibilidad de romper relaciones con el Vaticano. ¿Qué reflexión y qué mirada tiene sobre ese pensamiento de este espacio político, o por lo menos algunas personas de ese espacio? Mira, yo creo que, me está viniendo a la mente algo que yo creo que deberíamos votar todos en blanco, todos así, ¿verdad? Y entonces decir, ahí plantearse un diálogo de los señores dirigentes, aquellos que se proponen. Hágaselo. Bueno, lo estaba diciendo. La verdad me indignó escuchar que el obispo de Formosa, Conejero, que después me enteré que es del Opus Dei, había llamado a votar en blanco en las próximas elecciones. El Evangelio no es para tibio en ningún momento, pero mucho menos cuando se está jugando el futuro de nuestra patria. Hoy hay dos opciones. Una te puede gustar más o menos, es la de Massa, y uno puede poner su voto y después seguir la lucha. Pero la otra es realmente una opción absolutamente antievangélica. Como dice García Cuerva, no podemos dejar los valores del Evangelio a la puerta del cuarto oscuro. Es una opción donde todo se compra y se vende. Entonces los pobres, el centro del Evangelio, que no tienen plata, no van a poder comprar lo necesario para vivir. Es una opción donde se puede vender un niño, donde se puede comprar un órgano, donde el Papa Francisco es el representante del maligno en la tierra, porque habla que antes que la propiedad privada está el destino universal de los bienes. No puede ser que un obispo no haya escuchado a los curas villeros gritando en que la justicia social no es una mierda, sino que es el centro del Evangelio. Y una de las cosas que tenemos que enseñarle a los chicos, a las chicas, es a manejar las crisis, resolver las crisis, porque eso da mucha madurez. Todos fuimos jóvenes, inexperientes, uno se aferra a milagros, a mesías, a situaciones mesiánicas como que se resuelva de modo mesiánico. Mesías hubo uno solo que nos salvó a todos. Los demás
son todos payasos de mesianismo. Ninguno puede prometer la resolución de una cultura, la resolución de conflictos, si no es a través de las crisis, saliendo hacia arriba. Y no solo. Pensé en cualquier tipo de crisis política, ¿no? Le pido disculpas a mis compañeros porque me entusiasmaba la idea de ir pegando. Nos gusta mucho la perfección que ellos siempre consiguen y yo un poquito arruiné. Pero qué buen segmento me parece de producción. El obispo, de la parte de la iglesia en opción por los ricos, el cura, el que está todo el tiempo cerca de los pobres, de las necesidades, en opción por los pobres, y el Papa, también dejando sentada esa posición que ya nos sorprende, porque la mayor parte de todo lo que ha dicho a la humanidad Francisco se corresponde con el deseo de igualar un poco, de hacer que esta sea la tierra de Jesús, y no la tierra del diablo, del capitalismo, de las superderechas, del odio. Es una utopía, no va a poder el Papa, no va a poder nadie conseguirlo. Pero es la manera de por lo menos ganar algún pasito hacia adelante para hacer la vida un poco más llevadera de millones de argentinos y de miles de millones en el mundo. A propósito de lo que estamos compartiendo con ustedes sobre el candidato Milei y su imposibilidad de hablar de la democracia, lo que dicen otras personas al respecto, como Leandro Santoro, es interesante ver cómo le toman el pelo en los Estados Unidos. Mire, no para reírnos de Milei, sino para preocuparnos por nosotros. Vale la pena prestar atención a este material. Milei is a lot. General ANCAP is presumably a reference to his political philosophy of anarcho-capitalism, a strand of libertarianism that seeks to abolish the state in favour of unfettered free markets. And he campaigned on heavy cuts, suggesting slashing public spending by 15% of GDP and eliminating most taxes. He also has a controversial plan to swap the country's currency for the US dollar, has said he wants to blow up the central bank, and has even smashed models of it in one of his videos, and also in piñata form on TV. He's also symbolised his desire to slash the government by waving chainsaws around in public, an image his supporters have run with, wearing chainsaw masks to vote for him, and even while doing interviews. The fight continues for Javier Milei, far-right populist who wants to see spending slashed. The chainsaw has become a symbol of this pledge. Milei is something different that hasn't been tested before. Okay. Not to break my one rule and argue with a guy dressed as a chainsaw, but lots of ideas haven't been tested before. We also haven't tried all trampoline retirement homes or letting a raccoon be chief of surgery. That's because some ideas are just bad. Quiero más de eso. Verdaderamente, qué buen humor. Qué linda manera de decirlo, muy campeones. Acompáñenme con esto que quiero, volviendo a la parte más formal de nuestro programa, y dolorosa también. Vea la lucha de Estela de Carlotto en Google. Google y la propagación del negacionismo. La carta de abuelas de Plaza de Mayo al gigante tecnológico. En una misiva firmada por Estela de Carlotto, instan a la empresa a replicar medidas como las que tomó en Alemania para prohibir contenidos que niegan o minimizan el Holocausto. Estados Unidos también tiene leyes contra el odio y eso del negacionismo es expresión de puro odio, que consiguen desde el negacionismo, ilustrando a muchos jóvenes, que algunos hagan esto que vamos a ver a continuación. Un joven disfrazado de Hitler que va a una fiesta de Halloween en Argentinos Juniors y lo echan. Es violento lo que hace y recibe violencia. Lo están sacando a empujones de allí. Mire qué gracioso este chico, pobrecito. Allí se va. Pero, ¿de quién es esta creación? ¿Solo? ¿Se forma solo? ¿Se hace solo? Los que se paran en la puerta de una escuela y matan decenas de niños surgen en soledad o son una planta o son una consecuencia, un efecto social querido por muchos en el fondo.
el que intentó matar a Cristina Fernández de Kirchner, como este chico, ¿cuánto hay de él de culpabilidad? ¿Y cuánto hay de todo lo que alimentó ese odio, ese desprecio por los demás, ese desafío? Cante Woz, que nos da gusto escucharlo. Claro, corresponde, porque usted va a escuchar algo más de Milei, dicho ayer, en 2019, que tiene que ver también con la democracia. ¿Y cuánto la compromete? Mire qué desprecio. Hoy que estamos a 40 años de la democracia, yo me pregunto y deseo que haya telespectadores que no tengan nada que ver con mis ideas, pero que viendo esto, por lo menos esto, puedan tomar conciencia de verdad de lo que algunos están a punto de hacer todavía. A mí me parece que se tienen que bajar hasta los que votaron antes a Milei. Y me permito pensar que muchos de ellos ya lo están haciendo. Escúchelo. En sí misma es la democracia, ¿no? En el sentido de que las reglas de las mayorías no necesariamente, digamos, conducen a algo bueno. Es decir, si por ejemplo, no sé, hay dos candidatos y un candidato propone matar a todos los que se le oponen y saca, no sé, el 70% de los votos, entonces ¿eso le da derecho a matar al 30% restante? ¿Y entonces? Bueno, lo que digo es que no idealicemos la democracia. La democracia en sí misma, digamos, si llevada a su máxima expresión, deriva en el populismo. Es decir, entonces, básicamente habría que claramente trabajar hacia otra estructura de funcionamiento, ¿no? O sea, de hecho, hay un conjunto de anarcocapitalistas que trabaja en otras formas de organización de la ejemplos en el mundo que nos puedas dar funcionando así. Bueno, digamos, hay sociedades más libres, ¿no? Como es el caso, digamos, de Suiza, digamos, o como es el caso de Australia o Nueva Zelanda, ¿sí? El periodista no estaba muy convencido de las repreguntas y demás. Se sumó Macri. Es que no alcanzaba con el elenco estable que tenía Milei, Píparo, Marra. De verdad parece mentira. No resiste análisis. Pero ahora se sumó Macri y arrastró a Bullrich. Macri, que luchó contra Larreta, luchó contra Bullrich, ahora lucha por Milei desenfadadamente. Vamos a ver qué dice Macri de Milei. A esa gente que está hoy fuera del sistema. Digamos que los entiendo. La verdad, camino todos los días por la calle, por distintos lugares, y la gente me transmite la angustia, ¿no? La angustia que hubo el domingo a la noche, sobre todo nuestros votantes, cuando vieron que no íbamos a estar en la batalla final del cambio. Y decirles que confiemos que nosotros hemos tomado una decisión de cambio y que Javier Milei tiene buenas intenciones. Está por verse cómo se organiza, está por verse que su temple se calme, pero el problema no es él, el problema es Sergio Massa y lo que nos ha gobernado hasta acá. Bueno, sigamos en la búsqueda de estos materiales que de verdad también nos permiten una sonrisa en medio de todo el drama que significa la existencia de esta gente en democracia. Esto es algo que hace una liga de dibujantes y humoristas autoconvocados que muestra en realidad cómo es el acuerdo Macri-Milei-Bullrich. Pero tenemos que entrar a los temas del día y lo vamos a hacer con la doctora Julia Estrada, acompañándonos con las imágenes de una jornada en la que las colas que se vieron frente a las estaciones de servicio fueron una nota saliente. La falta de combustible, por supuesto que esto ocurre en Buenos Aires, como en Córdoba, como en Junín de los Andes,
en cualesquiera de los sitios de la Argentina donde la gente necesita de este elemento vital. Y no hay nafta. ¿Hasta cuándo no va a haber nafta? Esta es una de las preguntas. ¿Por qué no hay nafta? También es una de las preguntas. ¿Cuánto va a valer la nafta entonces? Hay preocupación. Hay quienes si pudieran harían acopio, como siempre, porque a la realidad se suma la psicosis. Y entonces de pronto el que no necesitaba nafta le parece que lo más importante del mundo es conseguir la nafta. Bienvenida, diputada electa Julia Estrada. Qué bueno recibirte en esa condición. Julia. ¿Cómo estás, Víctor Hugo? Bien. Bueno, preocupado con esto, ¿qué hay que ir entendiendo? A ver, una serie de elementos. En primer lugar, sabemos, hay una brecha entre el barril criollo, llamado barril criollo, que por cierto, yo reivindico que haya un precio distinto para el combustible local, manejado, controlado, intervenido por YPF, que es nuestra empresa con mayoría estatal, y luego tenés la diferencia con el precio internacional del petróleo. Esa brecha entre el precio local y el precio internacional, que por cierto uno puede pensar en algún mediano plazo cómo hacer para que no sea tan alta, pensando en que YPF no tenga que subsidiar tan fuertemente esa diferencia, porque es YPF la que lo hace, considerando que Shell y otras petroleras no cumplieron el acuerdo de precios. Vos recordás, Víctor Hugo, que hubo un acuerdo de precios de 12,4 de aumento de porcentaje luego de la devaluación del 22% y se fijó un congelamiento hasta ahora, la fecha que estamos. Bueno, lo incumplieron Shell y otras petroleras. ¿Por qué? Bueno, porque ven la posibilidad, lo que dijo el ministro Massa, de exportar a un precio internacional, lo mismo que nos puede pasar en el mercado de commodities, tener un precio diferente, porque es el precio Brent, el internacional, antes que vender al mercado interno. Cada vez que tenés una brecha de este tipo, te puede pasar que tengas incumplimiento de los sectores. Con el trigo, con la soja, con todo. No es nada nuevo bajo el sol. Ahora, sobre eso se agrega algo que vos dijiste antes, Víctor Hugo. Se pusieron en los medios de comunicación desde el viernes de la semana pasada fotos, fundamentalmente eran en el interior del país, de tractores, de agro, yendo a estaciones de servicio. Eso generó una idea de desabastecimiento cuando todavía no podíamos chequear si había o no había desabastecimiento. Entonces va todo el mundo. Y todo el mundo. Y vos sabés que funciona como un cajero automático, que la conozco a los cajeros automáticos porque tiene Banco Nación. Vos no podés estar todo el tiempo abasteciendo. Llega un punto en el que si va todo el mundo o te quedás sin billetes o te quedás sin nafta. Lo hicieron también con los bancos pretendiendo que muchos en psicosis fueran a sacar el dinero de los bancos. No, lo están intentando por todos lados. Mirá, vamos a mirar algo del Grupo Clarín en 2019. Acompáñenme con la lectura. El gobierno congela el precio de las naftas por 90 días en medio de roces con las petroleras. Forma parte del paquete económico que anunció Macri. ¿Te acordabas de eso? Sí, ¿te acordás que en ese momento Macri anunció además muchas medidas económicas y nadie habló de plan platita? Eso fue el 14 de agosto, exactamente después de perder las elecciones primarias con Alberto Fernández. Y anuncia un congelamiento que, bueno, similar al que uno también ensaya, al que ensayó Massa, para evitar el aumento de precios. Y sobre eso, Víctor Hugo, te agrego una realidad. Las empresas tienen muchos beneficios y me parece importante decirlo. Te voy a enumerar algunos. Tienen congelado la actualización del impuesto a los combustibles. La tienen congelada, una prórroga de un congelamiento. Tienen un beneficio, no sé si vos sabías, un bono fiscal. Si incrementan su producción, tienen un derecho a cobro de una determinada cantidad de plata que la pueden compensar con pago de derecho a la exportación, o sea, de retenciones. Básicamente les permite, bueno, un beneficio fiscal. Eso lo tienen las petroleras. Y esto lo dijo Massa estos días, porque si no, no se termina de saber. Tienen la posibilidad de exportar con un 25% al valor del contado con liquidación. O sea, uno exporta 100, un 75% lo exporta al valor del dólar oficial y un 25% al valor del contado con liquidación, o sea, el dólar paralelo. Ese es un beneficio de hace 3-4 semanas, Víctor Hugo. Es decir, tienen una serie de incentivos. Te agrego uno más. Viste que se extendió el impuesto país, en donde distintas empresas que importan tienen que pagar 7,5% de impuesto por los bienes y un 25% por los servicios. Las empresas petroleras que tienen que traer, por ejemplo, maquinaria para la perforación, para la refinación, no pagan impuesto país,
Se las dejó afuera. Pero eso no se le dice a nadie. La gente no sabe lo que estás diciendo con tu habitual sabiduría. Mirá lo que son, si podemos poner una doble tapa de los diarios, de qué manera parece que las petroleras son víctimas. Por falta de nafta, más amenaza a las petroleras, Y Milei lo comparó con Maduro. Juegan con el título. Esto es La Nación, que por estar con Macri en televisión juega a favor de Milei. Clarín, sigue la falta de nafta y Massa intenta meter el tema en la campaña, como si le conviniese a Massa. Intenta meter el tema diciendo que son las petroleras, porque efectivamente con todo lo que estás diciendo hay una enorme responsabilidad empresarial. Totalmente, y además hay una realidad, se importa el 20%, nosotros tenemos un 80% de capacidad de refinación en Argentina y otro 20% se importa. Entonces, la verdad es que lo que está pasando es que ese 20% es lo que no está funcionando y hay que conseguir dólares para esa importación y finalmente es porque no están usando la que es para el mercado local, para el mercado local. Por eso Massa cuando dice el petróleo argentino para los argentinos, me pareció una buena frase. Yo, Víctor Hugo, y creo que vos coincidís, cuando se dan estas peleas, cuando uno ve esas tapas, yo digo, bueno, vamos por buen camino, porque significa que se están tocando estos intereses. ¿No es eso una resolución definitiva del problema? No lo es, sabemos que queda mucho por delante, pero también podría haber una salida amigable. Quiero mostrarte una placa para que nos ayudes en el comentario, para entender cuánto debe valer la nafta. Bueno, efectivamente, arriba tenemos el precio de YPF entre 2.87, 300, fue la última suba. Massa dijo a 800, dijo hoy en La Nación Más en una entrevista que le hizo María Laura Santillán. Dijo, con Milei a 800, bueno, más del doble. Lo que está haciendo Massa con el precio que dijo es valorizarlo al precio Brent. Bueno, ¿cuánto sería el precio Brent? Más de 800 pesos el litro de nafta. Sería un aumento demencial, ¿no? También hay una realidad, YPF está haciendo un esfuerzo con su propia refinación, que es la que tiene la mayor capacidad de refinación, para abastecer, sosteniendo el congelamiento, a sus estaciones. Y lo que pasó es que tuvo más demanda las estaciones de YPF que las otras estaciones que aumentaron. Imagínate que YPF fuera privada. Y ahí está el negocio. Ahí está el negocio, porque YPF, siendo reguladora del mercado, les arruina los negocios a ellos. ¿Qué haría YPF en este caso? No, lo que las otras petroleras. YPF siendo Repsol, imaginamos para atrás, contrafácticamente Repsol hubiera aumentado. Hay otra placa que nos va a ayudar en su comentario la doctora Julia Estrada. Bien, lo que comentábamos, el 20% del consumo local se importa, ¿no? Tenemos un 80% de refinación, y de los actores que importan, el 90% del rol lo juega YPF. Con lo cual, se argumentaba que las empresas, las otras, no estaban importando. La importación le corresponde a YPF, se le está acompañando YPF para que pueda hacer efectivamente esa importación, esos barcos. Ya hay 3 barcos que hoy a la mañana estuvieron descargando. Ahora, el problema es el abastecimiento local, el otro 80%, que me parece importante que Massa lo haya puesto sobre la mesa. El abastecimiento local, ¿por qué no está? Con todos los beneficios que tienen estas empresas. ¿Hay alguna explicación? Bueno, que quieren tener un mejor precio o quieren exportarlo. ¿Qué es tener un mejor precio finalmente? ¿Quiénes? Las petroleras que compiten con YPF. Estamos hablando de Shell, estamos hablando de las de siempre. Muy consultado Aranguren. Sí. En claro. Estas horas. Bueno, todo muy coherente, ¿no? Porque Aranguren, cuando lo nombran, Macri lo nombra ministro de Energía, lo primero que hace es determinar esa ruptura del rol de YPF como controlador o como interventor en el mercado de hidrocarburos. Lo que más les molesta de YPF, porque YPF podría ser estatal, pero podría tener una participación minoritaria en el mercado. El problema es que YPF es estatal y tiene una participación mayoritaria en el mercado. Entonces, en realidad, lo que quieren es que no juegue un papel. No tienen un problema tanto con que sea estatal, sino con que sea un jugador. ¿Te acordás cómo era el tema cuando Néstor Kirchner desafiaba a Shell, qué era lo que estaba pasando en aquel momento? Había un aumento tremendo también para aquella época, en aquellos valores de las naftas,
Y él decía, no le compren a Shell si esto es lo que se está haciendo. Y Aranguren después, cuando fue gobernante, Aranguren, que tiene participación en la Shell Internacional, es decir, que es un jugador que se hace a veces el tonto, en algún momento en su gobierno dijo, estamos aprendiendo, y era un ministro. Juegan muy sucio, Julia, va por mi cuenta el término, pero es insoportable como lo hacen. Y enloquecen a la gente, y la gente colabora también a veces desde un lugar político, amontonándose con la improbabilidad de llegar nunca al lugar donde ya le dijeron que no hay nafta, también colaboran con esa imagen. Son estas imágenes, vamos a ver mañana si la sociedad rural, podemos ver lo de la sociedad rural, que está invitando ya a la salida. Organizaciones rurales convocaron a protestar en las rutas por la falta de combustible. Ellos siempre están cerca del golpe, inmediatamente lo imaginan. ¿Y saben por qué? Sencillamente porque se dan cuenta que la elección del 19 de noviembre está definida, si hay un poco de cerebro en el país como tal. En consecuencia, de nuevo tienen que esperar por lo menos 4 años. Y por lo tanto, un golpe con un gobierno que tenga que salir en helicóptero, que es la imagen que a ellos siempre les agrada, les vendría fenómeno. Si tenemos en las ciudades un problema muy serio y ellos pueden colaborar desde el campo, es un plan. Yo creo que no tiene manera de avanzar, porque está muy claro que intentaron por varios lados, intentaron el golpe de mercado de los bancos, el golpe de mercado del dólar, nada les está funcionando, esperemos que esto tampoco. Totalmente, si no hubiéramos tenido un resultado tan positivo el domingo anterior, el lunes hubiéramos tenido algún problema con el dólar. Y en lugar de estar viendo estas noticias en relación al combustible, posiblemente hubiera sido por el dólar y nuevos allanamientos y la discusión del tipo de cambio paralelo. Fue muy fuerte ver que ese día lunes 23 de octubre estaba muy planchado el tipo de cambio. Y discutíamos con los colegas, decíamos, bueno, ¿y por dónde van a ir entonces? Porque entonces el tipo de cambio no les va a servir como herramienta. No descarto que hasta el 19 de noviembre, que es una eternidad, para Argentina es una eternidad, volvamos a tener que discutir nuevamente dólar, porque siempre es un tema sensible. Pero sí me parece importante, Víctor Hugo, tu análisis. ¿Fue el dólar en algún momento? Bueno, ahora es la nafta. Vamos a ver una placa más. Dale. Para el análisis de la doctora y diputada electa Julia Estrada. Bueno, los beneficios, que me gusta que hayamos puesto esta placa porque está muy claro. Beneficios impositivos para exportar tiene el sector petrolero. No paga el impuesto país, que es lo que yo te comentaba. Beneficios impositivos por ampliación de producción. El programa Refinación Plus, que es un crédito fiscal. Beneficios cambiarios para exportar, ingresa el 25% de las divisas al dólar paralelo. Lo anunció Massa en Vaca Muerta hace un par de semanas. Y la prórroga del congelamiento del aumento del impuesto a los combustibles, que significa, en términos impositivos, también un beneficio. No es un sector que le esté yendo mal. No es un sector que le esté yendo mal. ¿Cómo contribuye la mentira, la visión sesgada de las cosas también aquí? Porque Milei, te lo quiero mostrar, dijo algo que es un gran disparate, pero que en la cabeza de la gente, con la estigmatización que ya existe de Venezuela, funciona. Veámoslo. O sea, te están adelantando de lo que es Venezuela. Vos sabés que en Venezuela, originalmente, vos ibas a cargar nafta, no tenías que pagar nada. Bueno, en ese país dejaron... ¿Como cero? ¿Cómo nada? No puede ser. Cero, exactamente. Perdón mi ignorancia. Era así. ¿Te la regalaban? Claro. Vio, ¿cómo terminó? Terminó Venezuela sin petróleo. Todo vale. Mira, te voy a mostrar un tuit de Juan Manuel Carr, estimado joven colega, vale saludo. Milei dice que Venezuela no tiene petróleo. El año pasado la administración Biden permitió la operación de Chevron en suelo venezolano. La semana pasada Estados Unidos liberó la exportación de crudo venezolano ante la inestabilidad de los productores de Medio Oriente. ¿No lee los diarios? Sí, es increíble. Yo también estuve escuchándolo a Milei con muchísima soltura afirmar cosas que no son. Bueno, todo lo que venimos escuchando sobre la dolarización, que yo insisto sobre ese tema, porque él deliberadamente decidió correrlo de su campaña, ya no habla más de eso, ¿no? Ya no habla de la dolarización.
pero sigue siendo el núcleo que en algún momento le hizo ilusionar a una parte de la población, que puede ser ese 30% y que ojalá no sea mucho más. Bueno, ese mucho más que crezca seguramente sea porque no nos quiere a nosotros, no porque crean la dolarización. Y sí me parece importante que él instaló en la cabeza de la gente que se puede vivir mejor perdiendo nuestra moneda, ¿no? Y esa semilla se fue metiendo en la cabeza de muchos. Así que yo creo que esa bandera también hay que empezar a desmitificarla. No hay dólares suficientes para eso, pero además no tendría sentido perder soberanía si vos te querés desarrollar como país. Políticamente, ¿qué pensás del camino que hay que recorrer de aquí al 19 de noviembre? Yo creo que está bien el camino de tender puentes con otros sectores. Muchas veces a nosotros mismos nos cuesta porque no podemos olvidarnos las cosas que han dicho y que han manifestado sobre Cristina o sobre el kirchnerismo. Pero me parece que es una etapa en donde hay tanto riesgo, es tan grande el peligro, que la tarea de tender puentes, fundamentalmente con quienes tenemos consensos básicos, yo diría el mundo radical, pero también diputados, senadores y gente que ha votado a Schiaretti, que tiene una visión sobre el federalismo, también sectores de la izquierda, bueno, alineados con Miriam Bregman, que lamentablemente hicieron ese comunicado en donde dicen que no van a acompañar la candidatura de Massa, pero bueno, yo espero que sus votantes entiendan cuál es la discusión de fondo. Tenemos una idea equivocada de que después, bastante que los votan a los candidatos, encima le van a decir los candidatos a quienes tienen que votar después. Parece que no se cumple a rajatabla esa regla. Mejor. Si es así, mejor. Lo que digo es, me parece correcto que tendamos esos puentes, porque además creo que nuestra lista de ideas y de proyectos son razonables. Digo, si uno piensa en un país que se tenga que desendeudar, y que tenga que frenar la fuga de capitales y que se pueda hacer un consenso, incluso con una parte de los que se fueron de Juntos por el Cambio, conversaciones que a mí me gusta tener muchas veces con ellos, bueno, me parece que podemos construir un espacio político más amplio y con algunos consensos. Qué suerte, Julia, querida, tener una persona tan sabia, gracias, tan joven para el mundo de la política y el análisis de la economía en el Congreso de la Nación. Amigas, y muchas gracias. Muchas gracias a vos, Víctor Hugo. Amigas, amigos, hasta mañana si Dios quiere.